Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Cita Previa, hoy para hablar de Crohn y colitis ulcerosa. También hablaremos de daño cerebral adquirido, de cómo se usan las videoconsolas para mejorar el tratamiento de pacientes y por último, como siempre, hablaremos de implantes, en este caso de las diferentes calidades, de las 3 gamas que existen. Comenzamos. Puede que ya hayan oído hablar del Crohn y de la colitis ulcerosa y es que es bastante más común de lo que muchos pueden pensar. Con nosotros se encuentra el presidente de la asociación aquí en Burgos. Bernardo, muy buenas noches. Buenas noches. Bernardo, realmente es algo mucho más común de lo que se piensa a veces, Sí, ¿no? bastante más. Hay mucha más gente. Nosotros tenemos la asociación con los que se apuntan, pero hay mucha más gente que lo padece. Incluso ahora en niños se está habiendo más casos. Lo cierto es que más o menos pueden llevar una vida normal en la mayor parte de los Sí. casos, entonces igual pasa desapercibido, ¿no? Sí, pues es una enfermedad crónica que dura toda la vida, pero puede pasar desapercibida en los momentos en que estás bien y puedes hacer vida normal, claro. Bernardo, cuéntanos qué es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que afecta al sistema inmunológico. Tiene muchas variantes. En realidad ahora, como hay más variantes que la de Crohn y colitis ulcerosa, se llama enfermedad inflamatoria intestinal porque afecta principalmente al intestino en sus variantes y, por ejemplo, la de Crohn afecta a todo el intestino y la de colitis ulcerosa afecta al colon exclusivamente, por eso hay esos diferentes nombres. Pero las afecciones pueden ser parecidas y el diagnóstico a veces es difícil y no sabes qué tipo de enfermedad tienes, entonces hay muchas que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal en todos los... Como decías, hay diferentes variaciones, pero ¿cuáles serían los síntomas? O también depende de la variación, ¿no? De qué patología. Sí, puede variar porque si te afecta al colon, pues puedes tener más síntomas en el colon. Los síntomas, por ejemplo, de Crohn son más malestar general, porque al tener afectado todo el tubo digestivo, pues evidentemente la anemia aparece. Y el malestar general aparece y entonces luego tiene otros síntomas de dolores, pero no suele doler mucho, a no ser que tengas un brote, que es lo que llamamos, sino que se nota más en ese día a día que te deja más, o sea, que no absorbes bien la comida porque tienes el intestino afectado y entonces tienes un cansancio general más. ¿Cuáles serían los síntomas en esos brotes? No sé, igual vómitos o diarreas. Sí, bueno, normalmente también hay muchas sangre en heces también porque al producirse esos síntomas intestinales, pues sangra el intestino porque le afecta, el sistema inmunológico le ataca, o sea, inexplicablemente, porque nadie sabe la causa, ataca la mucosa intestinal. Entonces, por eso produce esas enfermedades y esos síntomas de sangre, de dolor, de hinchazón, de a veces obstrucción intestinal, o sea, ¿Se desconoce, por tanto, la causa y se sabe por qué se producen esos brotes? Porque estamos hablando de que es una enfermedad crónica, como decíamos, con lo cual se tiene durante toda la vida, pero sí que hay episodios que son más fuertes, ¿no? No se sabe exacto, o sea, no se producen espontáneamente. A veces puede afectarles el estrés, la vida que lleves, lo que hayas comido, pero no se sabe porque a veces se te produce en unos momentos y otras veces en otros. ¿Hay alimentos o hay situaciones que debería evitar una persona con Crohn o con colitis ulcerosa? Pues concretamente no. Concretamente no hay ninguno. Sabemos que nos afectan los alimentos, sabemos que nos puede afectar el estrés, pero no se sabe cuáles. O sea, a unos les afectan unos, a otros les afectan otros, unos tienen intolerancia a la leche, otros tienen tolerancia. La fibra, por ejemplo, nos hace bastante mal en grandes cantidades, porque como tienes el intestino dañado, pues te hace... Pero no es exactamente, no se produce en todos los pacientes de la misma manera. Bernardo, ¿y qué tratamiento hay que seguir? Ahora mismo tenemos tratamientos para apocar un poco el sistema inmunológico. Incluso La solución no tiene, como hemos dicho, es crónica. Pero si se puede paliar un poco los síntomas. Se puede paliar, pues principalmente atacando al sistema inmunológico y bajando las defensas, nada más. Entonces hay una serie de medicamentos que cada vez están mejorando y cada vez se usan más, que te alivian ese ataque por alguna manera. ¿Y esos fármacos tienen algún efecto secundario que afecte al día a día? Muchísimo. ¿Cómo cuál? Sí, pues, por ejemplo, uno que tomamos normalmente pues te puede producir pancreatitis. Los biológicos que se toman son medicamentos bastante controlables porque son
son bastante peligrosos e incluso hay mucha intolerancia. Hay pacientes que unos los toleran, se les quita y ponen otros. En tu caso, Bernardo, ¿cuáles serían las situaciones que te provocan brotes o un episodio o algo más duro? No lo sabes. Tiene que ser duro, ¿no? Puede ser el estrés, pero principalmente yo, por ejemplo, los síntomas que tengo no los tiene todo el mundo. Yo tengo mucha fiebre, a veces dolor, otras veces no, pero bueno, cansancio terrible y estás hecho polvo todo el día, pero bueno, se te pasa en 2 o 3 días y sí, luego, se te pasan 2 o 3 días, pero ¿cómo afrontas un día a día, una jornada habitual con un brote así? Pues, me imagino que habrá que cogérsela abajo, que no sé. Puedes cogerla baja o puedes aguantar, pero de mala manera, claro. No estás impedido, o sea, no es... Bueno, si tienes mucha fiebre, por supuesto, no puedes salir de casa, pero bueno, luego hay otros síntomas que son como la colitis ulcerosa, que te impide, pues si vas muchas veces al servicio, pues tienes que estar en contacto con alguno, entonces no puedes irte a cualquier sitio, tienes que estar... Hay mucha gente en nuestra enfermedad pues que la búsqueda de un servicio es su meta de muchos días cuando tiene brotes o cuando está mal. ¿Y el tratamiento puede hacer que el enfermo de Crohn o de colitis ulcerosa se estabilice siempre hay brotes? Sí, incluso hay muchos pacientes que no tienen ningún medicamento y que están estabilizados o que les han operado y se han estabilizado o se han estabilizado por sí mismos, o sea... Evidentemente esto es una enfermedad que te cambia la vida y si la cambias y consigues hacerte con ella, pues a veces puedes llevar una vida normal, pero si no aciertas tú mismo, pues puedes llevar una vida bastante dura. Como decías, Bernardo, hace un segundo, hay gente que el tratamiento no le hace efecto y tiene que pasar a la siguiente fase, ¿no? Que sería la cirugía. La cirugía antes se utilizaba mucho y ahora cada vez menos, o sea, ahora se utilizan más los fármacos, porque si tienes una obstrucción, pues a veces antes de operarte te intentan quitártela, o sea que la cirugía se emplea muy poquito ahora porque lo que se sabe a lo largo de los tiempos, lo que nos cuentan los médicos, que yo no soy médico para nada, es que la cirugía no te soluciona nada, o sea, te puede solucionar un problema puntual, pero sigues teniendo la enfermedad. ¿Por qué consiste esa cirugía? Pues la cirugía puede consistir en que tengas una parte, imagínate la cirugía más drástica, que tengas el colon muy afectado y te lo quiten. Entonces aparecen los famosos reservorios para poderte curar después y tener una bolsa mientras se te está curando el empalme que te han hecho. Pues es una operación y luego después un posoperatorio muy largo y muy incómodo de alguna manera, porque la bolsa con el reservorio pues es incómodo de llevar, aunque puedes hacer vida normal con ella, claro, pero... Sí, pero realmente el problema no lo soluciona. No te lo soluciona, ¿no? Sigues teniéndola, o sea, si tienes afectado el colon y te lo quita, esa parte pequeña que te puede quedar, te puede seguir produciendo. ¿Y qué cambios trae consigo una operación como esta, en la calidad de vida del paciente, me refiero? Pues hay pacientes que llevan una calidad de vida muy mala, y sobre todo en los posoperatorios, imagínate lo que es llevar una bolsa y tener que estar cambiando el tela de vez en cuando, con los consiguientes problemas que puedas tener. ¿Qué diferencias existen entre lo que es el Crohn y la colitis ulcerosa y, bueno, qué otras variedades existen que nos decías al principio de la entrevista? Sí, la diferencia fundamental entre el Crohn y la colitis es que la colitis afecta solo al colon, al intestino grueso, y la enfermedad de Crohn afecta a todo el intestino, o sea, te puede afectar al colon y principalmente el Crohn afecta al ilion terminal, al intestino delgado que acomete el colon. Pero te puede afectar a cualquier sitio. O sea Decías que no se sabe la causa, pero ¿existe algún perfil más o menos que se pueda reducir un poco el tipo de personas que sufren esta enfermedad? No, el único perfil y lo único que sabemos es que es una enfermedad de los países desarrollados. ¿Y podría ser hereditaria o tampoco se sabe? Pues hasta ahora se ha pensado que no, pero ahora se están dando casos. Yo, por ejemplo, el año pasado se lo diagnosticaron a una sobrina mía, pero no se sabe si existe alguna relación o no. No tiene ninguna... Desde la asociación, Bernardo, ¿cómo apoyan a la gente que se acerca hasta allí? Por las asociaciones principalmente estamos para ayudarnos entre nosotros, no médicamente porque no tenemos ninguna asesoría médica. El hospital tiene una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal a la que cubre todos los temas farmacéuticos, pero nosotros lo que cubrimos principalmente pues es el que nos conozcamos de alguna manera y que estemos en la sociedad juntos y en plan normal, vamos. Entonces la asociación programa una serie de actividades, convenciones, excursiones, tenemos una sede donde informamos, tenemos un montón de libros editados gratis para los asociados que están hechos algunos por laboratorios, otros por pacientes. El fundador nuestro se llama León Pecase, que es una persona extranjera que vino a España
y que nos escribió un libro que sigue siendo, hace muchos años, sigue siendo actual porque no se sabe mucho más de lo que él descubrió siendo paciente y luego médico. ¿Y la medicación, Bernardo, está financiada por el SACIL o...? Sí, está al 100%. financiada. Tenemos unos medicamentos ahora que nos dan en farmacia y no han entrado en ese cupo de pagarlo, ¿no? Me imagino que además el ser una enfermedad crónica sería un problema. Sí, porque son medicamentos caros y que te les tienes que poner. Bernardo, vosotros formáis parte de la Asociación Burgalesa, pero también está vinculada a una nacional. Próximamente tenéis planeado hacer una convención aquí en Burgos. Me gustaría que nos hablases de cuál es un poco el objetivo, quienes van a trasladarse hasta nuestra ciudad para conocerla y hablar de España, junto con ACU Burgos, pues hay muchas más asociaciones con sus socios correspondientes y todos estamos en la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crónico-Colitis Ulcerosa de España, que es ACU España. Es una confederación que abarca todas las asociaciones y entonces cada año pues hacemos una reunión para juntarnos todos los presidentes y asociados que quieran. Hacemos la reunión anual para presentar cuentas y ver cómo va la asociación. Hacemos un día completo de charlas médicas, que nosotros la mayor parte de los recursos nuestros de asociaciones, Asociación Nacional, los utilizamos en dar charlas médicas con médicos especialistas. Y pues bueno, pues ese fin de semana, pues como vienen familiares, también se pasa visitando las ciudades a las que vamos. El año pasado estuvimos en Orense, este año esperemos recibirles en Burgos y hacer conocer a la ciudad de Burgos a todos los asociados de España que vengan. Bernardo, antes de que se produzca esa convención os invitaremos para conocer el programa de actividades. Nos quedamos ya sin tiempo, pero sí me gustaría dejarte un minutito por si hubiese alguna reivindicación desde la asociación. No, nosotros tenemos pocas, somos muy poca gente. O sea, la enfermedad de crónico-colitis ulcerosa es minoritaria comparado con otras enfermedades más. Lo que pasa es que al ser desconocida, aunque no es una enfermedad rara porque ya se conoce como es, pues nos damos a conocer a través de la asociación. Entonces todas estas cosas las hacemos para ayudar a los enfermos, para que se sientan que son personas normales y que pueden llegar a llevar una vida normal, a pesar de que al principio es muy duro cuando te lo diagnostican. Bernardo, pues entonces, muchísimas gracias. Y ahí queda esa invitación antes de la convención. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora continuamos, cambiamos de tema y les ofrecemos una noticia para que conozcan lo que es el daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido es una lesión producida de forma súbita, no es una discapacidad de nacimiento ni es degenerativa. Se ha adquirido por alguna causa externa, como puede ser un traumatismo craneoencefálico, traumatismo vascular, accidentes laborales, anoxias, ictus, o sea que son muy variadas. Según la parte del cerebro dañada presentan distintos síntomas. También hay grados en el nivel de afectación. Podemos intentar que las personas con daño cerebral lleguen a ser lo más autónomas posible. Dentro del abanico de lesiones tan amplio. Personas que llevan una vida más o menos normal, que incluso hasta pueden llegar a trabajar. Y otras personas son totalmente dependientes, son grandes dependientes y ellos dependen de su familia o cuidadores. María sufrió un accidente con 22 años y desde entonces hace rehabilitación y terapia de la mano de Ada Cebur para mejorar su equilibrio y trabajar la memoria. No me puedo vestir sola, ni por ejemplo para comer no me puedo partir, tengo un filete. No me puedo partir el filete. En otros casos la lesión aparece a causa de sufrir un ictus. Yo no me puedo ni vestir ni... Me tienen que ayudar a todo. El daño cerebral adquirido puede afectar tanto a nivel físico como de conducta. Estos últimos, al no presentar síntomas a simple vista, son quienes peor afrontan la discapacidad. Todavía queda mucho programa por delante. Les hablaremos del uso de videoconsolas para la recuperación de pacientes, también de implantes, todo ello después de la publicidad. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.
utilización de las nuevas tecnologías para mejorar el estado del paciente es la clave del siguiente reportaje. Los videojuegos comerciales sirven como entretenimiento, pero actualmente también lo hacen como herramienta terapéutica. En el Hospital Universitario de Burgos se ha habilitado una sala con este fin. La idea surge ya hace unos años en torno a la aparición del dispositivo Wii de Nintendo. Un compañero que actualmente está en Soria, en el complejo asistencial de Soria, el doctor Samuel Franco y yo, nos fijamos en las posibilidades que tenían estos dispositivos e intentamos llevar a cabo una serie de proyectos que desgraciadamente no pudieron llevarse a fin. Y afortunadamente, con la aparición o con el nacimiento del Hospital Nuevo de Burgos, pudimos poner en marcha esta unidad, también con el apoyo de nuestros compañeros y de la gerencia, que nos ha apoyado en todo momento, y pensamos que es algo más, algo nuevo, algo que aporta cosas distintas y que complementa a la perfección las técnicas que existían hasta ahora en el mundo de la rehabilitación. Trabajan con 2 videoconsolas distintas y multitud de juegos. Realizan un diagnóstico y análisis de las necesidades del paciente y, en función de la patología, programan la actividad que más conviene. Fundamentalmente, la idiosincrasia de nuestro trabajo se fundamenta en la utilización de videojuegos comerciales para facilitar la accesibilidad de los pacientes de cara a que puedan seguir el tratamiento en su domicilio. Luego nosotros hemos desarrollado un protocolo de trabajo específico nuestro, que pensamos que es el más adecuado y que se fundamenta en tres fases. La primera es un test inicial de pretratamiento en el que evaluamos el estado basal del paciente, evidenciamos un poco las carencias funcionales que tiene y a partir de ahí entramos en una segunda fase de entrenamiento, de trabajo, en la que también el paciente va a aprender a hacer una serie de cosas que luego desarrollará en su casa. Esta fase tiene una duración de 4 a 5 semanas y posteriormente se lleva a cabo un test post-tratamiento o de control evolutivo para evaluar cómo han mejorado esos valores que inicialmente estaban un poco alterados. Una técnica que aplican en multitud de patologías. Quizás nosotros estemos incidiendo más actualmente en patología neurológica, ya sea de adultos o de niños, y en afecciones del aparato locomotor. Pero puede integrarse, como digo, a la perfección en cualquier campo de acción de la rehabilitación. El paciente encuentra motivación rápidamente, lo que contribuye a su recuperación. Al poco tiempo comienzan a notar la mejora. Los objetivos perseguibles son múltiples. Podemos llevar a cabo un entrenamiento cognitivo, un entrenamiento puramente motor, físico, de fuerza, de resistencia, trabajar el equilibrio, la estabilidad, en fin, el abanico de posibilidades es muy amplio también. Rápidamente, en poquito tiempo, lo que sí que notas es, pues empiezas a tener un poquito más de estabilidad, a caminar y a correr, sobre todo. Yo antes no podía y luego pues poquito a poco empiezas a poder hacerlo. Cuando estás de rodillas también o de cuclillas, yo se me caía siempre hacia el mismo lado y ahora pues hay veces que sí, pero muchísimas en las que no. Entonces notas mucha mejoría, aunque haya cosas que todavía no las puedes hacer o realizar. Hay 3 factores para nosotros diferenciales y fundamentales en lo que se refiere a la rehabilitación con videojuegos. Uno es que es un tratamiento muy sencillo, es muy intuitivo. Los dispositivos nos guían muy bien y nos facilitan mucho las cosas. Otro es el factor económico. Son aparatos muy asequibles de precio frente a los aparatos que se utilizaban hasta ahora, como posturógrafos, plataformas dinamométricas. Y luego lo que pensamos que es más importante, el factor diversión, que genera como consecuencia directa una motivación especial en los pacientes que hace que se adhieran mejor al tratamiento. Esto es muy importante, pensamos. Hablando de eficacia, realmente no hay diferencias significativas entre las técnicas convencionales y este tipo de tratamientos. Es más, son tratamientos que se complementan a la perfección. Unos rellenan de forma perfecta los vacíos que dejan los otros, con lo que habitualmente los podemos considerar como coadyuvantes. Te lo pasas muy bien y vas viendo cómo en juegos en los que no eras capaz de llegar, por ejemplo, ni a 18 metros, a 20, ahora eres capaz de llegar a la meta, lo haces cada vez en menos tiempo y bueno, también vas haciendo, además de, yo por ejemplo con la que trabajo es la Wii, y además de hacer la de Wii Equilibrio, pues hago otra que no sé cuál es muy bien, la de dar giros con los aros, ¿no? Y yo, por ejemplo, mi lado derecho es el que no tengo igual de bien que el izquierdo, y entonces pues ves completamente distinto, ¿no? Que al principio no eres capaz y luego poquito a poco vas mejorando mucho.
Y lo positivo es que se trata de una técnica que los pacientes pueden realizar en su casa. Yo terminé con ellos en febrero de este año, del 2013, y por ejemplo es hoy el día que los iba haciendo mínimo cada media hora o si puedo más tiempo, ¿no? O sea que intentas seguir haciéndolo y es que lo haces porque ves poquito a poco que sigues mejorando y vamos, es que se nota mucha diferencia y es lo que te anima a seguir haciéndolo. El uso de videoconsolas se realiza de manera complementaria al tratamiento convencional de rehabilitación. En una afección de aparato locomotor podemos trabajar en gimnasio con técnicas de fisioterapia, los balances articulares, lograr más recorrido articular, y el ámbito de las alteraciones propioceptivas, que es un poco el conocimiento que tiene nuestro cerebro de dónde está posicionada la articulación a cada momento, lo podemos alcanzar de una forma más eficaz con este tipo de dispositivos. Más que nada porque el paciente es consciente de lo que está haciendo a cada momento. Esto es otra cosa de la que no hemos hablado y es muy interesante, el biofeedback que se genera con el paciente a través de la percepción visual de lo que hace a cada momento y que en muchas técnicas de gimnasio no se puede ver en tiempo real. Un proyecto pionero a nivel nacional, por ello, aún son muchos los profesionales y pacientes que se sorprenden por esta técnica. Dando vueltas al interés científico que creemos que tienen este tipo de tratamientos y que avalan a este tipo de tratamientos, porque ya hay mucha literatura en torno a esto, como digo, hemos publicado este año un manual de rehabilitación con videojuegos que presentamos en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación en Salamanca y a partir de ahí digamos que ha cogido todavía más auge este tema. Seguimos dando charlas en muchos sitios y tenemos proyectado un curso monográfico sobre este tipo de terapias para el año que viene. Lo intentaremos desarrollar en el hospital. Los resultados son positivos, por lo que ya son muchos los centros sanitarios que están contactando con el Hospital Universitario para conocer más sobre esta revolucionaria forma de rehabilitación. Ya estamos de vuelta en Madrid, en la clínica de implante con Rodrigo Martínez Horcajo. Muy buenas. Muy buenas. Rodrigo, que siempre lo digo, nos acoges, nos haces un hueco aquí en Madrid, pero lo cierto es que tienes clínica en Burgos, ¿verdad? Hueco, ¿no? Ah, yo aquí como en casa ya. Hombre, claro, yo ya claro. Sí. Eso espero. Pero lo que decía, que también tienes clínica en Burgos, ¿no? Para que sí, no. La gente no se crea que tenga que venir a Madrid para verte. Está claro, si estamos que sí. Además la tenemos en la Plaza Mayor. Pero ay, pues vamos. Ya todo el mundo más céntrica por ahí, imposible. ¿no? Sí. Rodrigo, hoy quería hablar contigo de los materiales, ¿no? De la calidad de los implantes. Porque, como en todo, hay muchos precios, hay muchas gamas y hay que elegir, ¿no? Y hay que saber. Sí. A ver si nos aconsejas, que uno cuando no entiende no sabe por dónde tirar. Mira, Carmen, habitualmente el margen para las consultas es más o menos el mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos más o menos los mismos gastos. Tenemos que pagar el local, tenemos que pagar los sillones, tenemos que pagar la luz. Entonces, cada clínica se intenta posicionar en un sector. Nosotros lo que intentamos es, como clínica especializada en implantes, ofertar los 3 tipos de implantes que existen en el mercado. Existen, por así decirlo, unos implantes de alta gama, que por lo general son 2 o 3 marcas. Puede haber más, pero vamos, básicamente son 2 o 3 marcas. Una es Nobel Biocare, la otra es Straumann y la otra es Astra. De esas 3 marcas son las que tienen investigadores que sacan diferentes productos anualmente. A partir de ahí lo que se hace es sí, esta gente tiene patentes. Cuando esas patentes caducan o pues dejan de usarlas, el resto de marcas, las otras 67 marcas, cogen y las copian. Entonces lo que ocurre es que existen copias mejores, que son implantes de gama media, y copias peores. Entonces es muy importante porque los implantes de alta gama pueden valer entre 15 o 20 veces más para la clínica que los implantes de gama baja. Implantes de gama baja, hay unos implantes coreanos, chinos, etcétera, que incluso pues bueno, no han pasado las normas de calidad europeas, o si las han pasado están muy limitados, ¿no? El principal problema en la utilización de esos implantes es que como pacientes, que yo también soy paciente, pues me captan por el precio. Pero el principal problema que tienen es que yo me coloco esos implantes, pero la evolución a largo plazo puede ser negativa. Es decir, esos implantes, al ser copias, la superficie no está estudiada.
Entonces puede haber, por ejemplo, superficies que con el paso del tiempo el hueso se dé cuenta que eso es un objeto extraño y se vaya retrayendo y se vayan a perder. De nada te vale invertir poco si tienes que invertir más veces o incluso luego acabar yendo a los de gama alta. Sí, y luego ese sector de clínicas que se dedican a eso pues suelen añadir subproductos dentro del implante y al final el implante nos sale poquito más barato que el implante de alta gama o el implante de media gama a un precio normal. Vosotros, por ejemplo, aquí en Implante trabajáis con Nobel Biocare, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con Nobel Biocare porque es una casa que, bueno, los implantes los descubrió un señor que se llama el doctor Branemar, el profesor Branemar, y este señor pues distribuye este tipo de implantes, Nobel Biocare. Entonces, es una implantología tradicional y es una implantología que la superficie está estudiada, que todo está pensado, que la cirugía no se complica porque el implante funciona bien. Es decir, si nosotros vamos a colocar un implante clónico y vamos a insertarlo sobre el hueso y no está estudiada la fuerza que se puede hacer con ese implante, se nos puede partir. A mí se me han partido implantes medianos. Entonces, al final, ¿qué me ha supuesto? Eso me ha supuesto más disgustos con pacientes que si uso el de alta gama y cobro menos. Entonces, al final, pues lo que hemos llegado a la conclusión es que vale la pena invertir en buena calidad y que al paciente no le suponga más. ¿Cómo no le supone más? Pues quitándonos nosotros de nuestro bolsillo, pero ganando en calidad de vida en el sentido que no vamos a tener que repetir tratamientos, van a ser tratamientos que van a ir bien y van a ser tratamientos que vamos a poder resolver casos mucho más complejos, ¿no? Que si usamos implantes de gama media o de gama baja. Pero aún así, en Implante, como centro especializado, ofrecemos a todo el mundo todo y cada uno decide qué producto utiliza, ¿no? Porque, Rodrigo, ahora es muy habitual, sobre todo en estos tipos de crisis, el encontrarte con ofertas de implantes medianamente baratos. Hay que sospechar, ¿no?, que algo hay detrás. Sí, lo que hay que mirar es el precio final. Es decir, el implante puede salir X dinero, pero si te cobran la retirada de suturas, te cobran un aditamento, te cobran la corona y en lugar de salirte te sale X dinero, te sale 100 euros más barato con un producto que vale 20 veces menos, pues imagínate, tiene mucho más margen. Pero el principal problema y quien paga la factura final es el paciente. Y dice, vale, me sale más barato, pero estos implantes los acabo perdiendo en un año o en 2 años. Entonces, como al final yo soy técnico y me dedico a que las cosas me queden bien, yo no puedo trabajar con ese tipo de implantes porque me siento que estoy engañando al paciente. Y es más, esos implantes salen 100 euros menos que los que coloco yo de alta gama en mi consulta, con lo cual al final no me interesa. Me interesa pacientes que confíen en mí y que digan, bueno, pues por 100 euros más por implante me voy a colocar uno bueno y que no me fracase, ¿no? Los de alta gama, que son Nobel Biocare, que además hay que recordar que tienen una garantía de por vida. Sí, esa es otra cosa. Es decir, pues, siempre, los implantes, ya hemos hablado en más programas, que no son de por vida. Es decir, que ese concepto nos lo quitemos de la cabeza, porque no hay nada de por vida. Los implantes tienen una serie de sobrecargas masticatorias, etcétera, que pueden dar problemas a largo plazo. Si tenemos un implante peor, a largo plazo, peores resultados vamos a tener. Entonces, Nobel Biocare, lo bueno que tiene es que testea todos los productos muchísimo antes de sacarlo. Nosotros estamos colaborando en el diseño de unas fresas y no te puedes ni imaginar la cantidad llevamos un año intentando sacarle las fresas y la cantidad de requisitos que nos piden. Pero al final eso lo que hace es que el producto van a sacar un buen producto y que no nos va a dar problemas en la hora de la cirugía y que vamos a poder trabajar en condiciones. Y con una garantía, como decíamos, que eso no pasa... Y con una garantía en material de por vida, que es decir, yo pierdo el implante a los 20 años y sé que al paciente no le tengo que cobrar otra vez todo el implante. En el fondo es un seguro. Como en el fondo es un implante de por vida, aunque luego haya que modificarlo, hay que volver a someterse al tratamiento, pero no hay que volver a pagarlo. Y si hay que repetirlo, que es un... Se llevan colocando implantes desde los 70 y sin ningún tipo de problemas. Esos pacientes conservan en gran parte los implantes, pero el implante que no, la suerte que tenemos con esta casa es que nos lo devuelve y que nosotros cobraremos o no la mano de obra, pero no vuelve a gastarse el paciente todo ese dinero
en el tratamiento, ¿no? Lo barato sale caro, que dicen, Rodrigo. Sí, al final sí. Mira, yo al principio pensaba que no, pensaba que, bueno, pues las cosas que eran... Pero es que al final no es más barato, es lo que estamos hablando, que al final son 100 euros en el total del presupuesto de diferencia, ¿no? Rodrigo, pues muchas gracias, yo creo que lo tendrá todo el mundo ya en cuenta en casa. Eso espero, eso espero. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Venga, claro que sí, por supuesto. Nosotros volveremos a Implante, pero mientras continuamos en Cita Previa. Y con esta entrevista al doctor Rodrigo Martínez Horcajo nos despedimos. Volveremos la próxima semana con muchos más temas relacionados con la sanidad. Cuídense y que tengan una feliz semana.